Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de La Sobremesa, el espacio de conversación sobre temas internacionales del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Esta mañana hemos tenido los cómputos oficiales en la elección presidencial de Bolivia que han confirmado como próximo presidente al candidato Luis Arce con un 55%, superando las expectativas de las encuestas e incluso confirmando su mayoría en ambas cámaras en ese país. Hay otros temas también que están dando vuelta en América Latina y qué mejor para tener en este programa a Daniel Sobato. Daniel Sobato es el director regional para América Latina de IDEA Internacional. Es además un politólogo muy reconocido en la región y investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de nuestra universidad. Hola Daniel, ¿cómo estás? Jorge, un verdadero gusto. Muchísimas gracias por la invitación a este programa de La Sobremesa. Encantado, Daniel. Partamos entonces, Daniel, con Bolivia. ¿Qué explica este resultado donde de una u otra manera el MAS arrasó y el presidente electo obtuvo un muy buen apoyo? Jorge, mira, Bolivia vivió el domingo pasado una jornada muy importante desde el punto de vista electoral. Fue una jornada electoral que transcurrió con mucha normalidad, con mucha civilidad, en un contexto que altamente polarizado, con lo cual tiene doble mérito. Una tasa de participación electoral del 88%, que es de las más altas, claramente, de las elecciones en tiempos de pandemia, no solamente dentro de América Latina, sino también a nivel mundial. Los resultados, como tú señalabas, han sido contundentes. Ganó en primera vuelta con el 55% de los votos, pero también el MAS ganó en 6 de los 9 departamentos y también el MAS logró una victoria contundente en ambas cámaras del Congreso, obteniendo mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. No tiene, eso sí, la mayoría de 2/3, era la que tenía Evo en las últimas dos administraciones, pero sí le da mucha facilidad para la gobernabilidad. Daniel, ¿y qué explica este resultado arrollador, donde arrasa el MAS, considerando los episodios que tuvimos el año pasado con las acusaciones de fraude electoral en la elección donde iba el candidato entonces presidente Evo Morales y todo lo que sucedió posteriormente? ¿Cómo llegamos a este punto? Yo creo que hay 4 causas principales. Número 1, hay un voto duro del MAS, que yo creo que está en alrededor del 30%. Y aquí yo creo que la oposición al MAS se confundió pensando que el MAS sin Evo no iba a ser una buena elección. No solamente hizo una buena elección, es decir, Luis Arce sacó 7 puntos por encima de lo que Evo había sacado el año pasado, que era un 48%. Así que ahí hay un tema de voto duro del MAS, importante. Número 2, el MAS hizo una muy buena fórmula entre Luis Arce y David Choquehuanca, porque Luis Arce le aporta todo lo que tiene que ver desde el punto de vista tecnocrático de un economista formado en una universidad inglesa como es Warwick y que se lo asocia con el padre del milagro económico boliviano de las últimas décadas. Y por el otro lado, Choquehuanca, que fue canciller de Evo Morales y que después se terminó enemistando con Evo, ayudó a reconciliar con el sector indígena que se había alejado de Evo precisamente por los problemas que el sector indígena tenía con el expresidente Evo Morales. Tercero, acá hay un tema muy importante que tiene que ver con una oposición que fue muy fragmentada. En un momento determinado había 4 candidatos. Estaba la presidenta interina Áñez, estaba Jorge Tuto Quiroga, estaba Carlos Mesa y estaba Luis Fernando Camacho. Después la presidenta interina Áñez se bajó, Tuto Quiroga se bajó, pero eso ya era tarde. Y hacer una fórmula única entre Mesa y Luis Fernando Camacho era prácticamente misión imposible. Y el cuarto factor fue que este gobierno interino, que debió haber estado únicamente 3 o 4 meses, cuyo objetivo era volver a convocar elecciones, se terminó quedando un año, se enamoró del poder en un momento determinado. La presidenta interina Áñez, también ella pensó que podía ser candidata y corrió como candidata un tiempo y cometió todos los errores que tú te puedas imaginar desde el punto de vista de la gestión frente a la pandemia, de la gestión económica, escándalos de corrupción. Yo creo que estos 4 factores explican este triunfo contundente del MAS, y yo le agregaría un quinto y último: se subestimó al MAS.
el MAS ha demostrado con este 55% de votos que es el movimiento y partido político más importante que existe hoy en Bolivia frente a una oposición de centro derecha y de centro que sigue estando muy fragmentada y que no termina de conectar con la ciudadanía. Interesante lo que mencionas, Daniel, porque efectivamente se mezcla esta base sólida de apoyo del MAS, la mala gestión o la incapacidad de haber capitalizado la oportunidad que se dio por parte del gobierno interino y de los sectores que eran oposición a Evo Morales. Y eso me lleva a una pregunta que ronda, y de hecho el candidato, el presidente electo, se ha apresurado a decir ¿cómo ves tú el desafío de la relación de Evo Morales con el presidente electo? ¿Va a ser, podríamos decir, un omnipresente expresidente, o tú lo visualizas más como la relación que se ha dado en Ecuador entre Lenín Moreno y el expresidente Correa? Jorge, los escenarios están abiertos, vamos a tener que ver, pero de los primeros indicios vemos de que el MAS dice Evo puede volver cuando él lo considere oportuno, va a tener que atender las causas judiciales que tiene abiertas. Arce ya ha dejado claro de que Evo no va a jugar ningún papel en su gobierno, ni dentro de su gabinete. Arce ha señalado que lo que quiere hacer es un MAS 2.0, integrando un gabinete con caras nuevas, con caras jóvenes, con caras más tecnocráticas, porque es consciente del enorme desafío que tiene por delante, porque la situación que hereda es una situación muy, muy seria, con una crisis mayúscula y múltiple. Y por el otro lado ha dicho, si Evo regresa, Evo sigue siendo obviamente el presidente del MAS, podrá seguir cumpliendo desde ahí un papel importante para fortalecer e institucionalizar al MAS como movimiento, fortalecer sus relaciones del MAS con la sociedad y con los grupos sociales, pero yo creo que Arce ya ha ido trazando una línea entre Evo y él posicionándose como el verdadero y legítimo presidente. Ahora, eso es una aspiración. Vamos a ver también cómo se comporta Evo, porque todos conocemos que Evo tiene una personalidad similar a la de muchos otros líderes de la región. Tú mencionabas lo de Correa con Lenín Moreno, que terminó muy mal en una guerra espantosa, pero también está la relación que tuvieron Uribe con Santos, donde Uribe de una manera u otra ayudó a Santos a ser presidente y luego se sintió traicionado frente a la posición que Santos tomó en la negociación del proceso de paz, que llevó a una enemistad tremenda que sigue hoy. Después tenés la situación diferente entre Lula y Dilma, que jugó desde otro punto de vista, más bien Lula, un punto de vista como un mentor de Dilma. Después tenés la relación muy complicada y compleja que actualmente existe en Argentina entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Así que, similar a esta pregunta que se vive haciendo permanentemente la gente y los analistas sobre Argentina, ¿quién manda en Argentina? Si es Cristina o si es Alberto, yo creo que ya también han empezado a hacer esta pregunta. ¿Quién va a mandar en Bolivia? La diferencia es que Cristina es vicepresidenta y la diferencia es que Evo no está en ningún cargo de elección popular. Así que creo que tendremos que ver cómo se va desarrollando este tema. Entonces, Daniel, interesante porque haces tú estos paralelos con otros países donde está la sombra de quienes han sido expresidentes, algunos de manera activa que vuelven al poder, como es el caso de Argentina, y otros casos donde formalmente no regresan al mismo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos hacia adelante de Bolivia para el nuevo presidente o presidente electo, Luis Arce? Bueno, un primer desafío es el que estamos hablando, ¿no? El posicionarse, Luis Arce, como el verdadero presidente y tener una relación constructiva, positiva, porque si Evo ayuda y acompaña es mucho lo que puede aportar, pero si Evo asume una actitud diferente, se le va a complicar el gobierno a Arce. Así que ahí hay un primer desafío. Después viene el tema del manejo de la pandemia, o sea, Bolivia sigue estando en una situación muy crítica en relación con la pandemia, tiene un estado débil, tiene un sistema de salud muy frágil, así que ahí tiene que ponerle foco. Si no arregla el tema de la pandemia, no va a poder reactivar la economía, así que ese es un tercer elemento, un tercer desafío muy importante. La economía este año está proyectada a caer un 7.9%, con un rebote alrededor del 5.6%,
dependiendo cómo se vayan desarrollando los temas, en Bolivia, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, así que hay un elemento. Arce es muy consciente, sus primeras declaraciones han dicho: yo quiero reactivar la economía, tanto del lado de la demanda como del lado de la producción, quiero que el Estado vuelva a tener un papel protagónico y quiero reactivar el mercado interno. Tiene una serie de batería de medidas que ha mencionado: reducir el IVA, ponerle un impuesto a las grandes fortunas, que dice que afectaría alrededor tan solo del 0.01%. Con este impuesto a las grandes fortunas piensa recaudar alrededor de 400 millones de dólares. Quiere renegociar la deuda externa, no pagar intereses ni principal por 2 años para juntar otros 1.600 millones y con eso también inyectarlo a la economía para una reactivación. Es consciente que tiene que volver a generar empleo, sobre todo en el sector juvenil. Tiene que atacar todo el tema de la situación social con un bono para combatir el hambre y para garantizar seguridad alimentaria. Él ha dicho: me han dejado una economía destrozada y una situación social muy, muy difícil. Así que tiene un conjunto de desafíos en lo económico-social muy, muy significativos, y por el otro lado tiene que ayudar a reconciliar a una sociedad como la boliviana, que está muy polarizada, y él ha demostrado diciendo: nosotros no venimos acá buscando ni revanchismo, ni tampoco venimos a buscar a generar y agudizar más el tema del odio y del racismo. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos es tratar de buscar una unidad con mucho diálogo, y él tiene un perfil muy diferente, mucho menos confrontacional y mucho más dialogante que el que tenía Evo. Así que yo creo que ahí en principio van a estar los principales focos de sus desafíos. Y probablemente Daniel se va a tener que centrar en esas urgencias, en la reactivación económica, en la crisis sanitaria, lo que va a obligar a enfocarse 100% en ese tipo de temas y quizás dejar los temas políticos más de mediano plazo un poco más en segundo plano. Correcto. Y además el hecho de que tienen mayoría en ambas cámaras le garantiza un nivel de gobernabilidad, pero al no tener los 2/3 como tenía Evo, entonces no tiene hegemonía, y entonces yo creo que de nuevo, por su perfil más dialogante y por la nueva realidad, esta realidad, a diferencia de cuando él fue ministro de Economía, hay que tomar en cuenta que él fue 12 años de los 14 que gobernó Evo como su ministro de Economía, la realidad es mucho más complicada ahora. O sea, no tiene los precios internacionales del gas y el petróleo que tenía, va a tener una economía con una profunda caída, va a tener un mayor déficit fiscal. Es decir, creo que es muy, muy consciente, y además el año que viene va a haber elecciones subnacionales en Bolivia, con lo cual va a ser como un primer termómetro de si el MAS está a la altura de las expectativas. Un comentario final. Cuidado con el tema, porque hay veces que uno gana las elecciones de manera muy contundente, pero después, si no cumple de manera rápida con las expectativas, sobre todo de una clase media, parte del voto que ayuda a Luis Arce, voto de clase media, inmediatamente te pasan la factura. Lo estamos viendo en muchos países de la región. Así que yo creo que él es consciente que tiene que trabajar bien y rápido. Donde efectivamente hoy día los apoyos son mucho más volátiles. Y absolutamente. Nos lleva a una próxima elección, cerrando ya el tema de Bolivia. Si bien América Latina va a entrar en un super ciclo electoral, vámonos, Daniel, primero al plebiscito que vamos a tener el día domingo en Chile, un plebiscito por el apruebo o el rechazo de una nueva constitución y eventualmente un proceso constituyente que acompañaría los próximos 2 años. Tú has venido analizando lo que ha sido la participación electoral en tiempos de pandemia en América Latina. ¿Cuál es tu impresión del domingo desde el punto de vista de la participación en el plebiscito chileno? Déjame empezar por un marco global y regional. Nosotros desde Idea Internacional hemos venido monitoreando cómo se han venido comportando, cuáles son los niveles de participación electoral en todas las elecciones que han tenido lugar, desde febrero o marzo de este año hasta ahora el 19 de octubre. ¿Qué hemos visto? Bueno, en principio estaba la sospecha de que la participación electoral en todas las elecciones iba a caer. Y lo que estamos viendo es que no es así. Ha habido a nivel global elecciones donde la participación electoral no solamente no cayó, sino que subió. Corea del Sur, Montenegro, Polonia, Eslovaquia.
Esos han sido países donde la participación electoral subió aún en contexto de pandemia. Hay otros países donde la participación electoral se ha mantenido dentro de los mismos niveles que eran promedio. Por ejemplo, Singapur, Israel. Y hay otros países donde sí hemos visto que la participación electoral cayó fuertemente. Francia, Taiwán, Croacia, Islandia. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los países se comportan de la misma manera y además porque las elecciones han tenido lugar en diferentes momentos de la pandemia. A nivel regional América Latina, hemos visto 4 elecciones en contexto de pandemia. La de República Dominicana el 5 de julio, que tuvo una caída del 14%. La de Bolivia de este domingo pasado, donde el nivel de participación, como decíamos, fue del 88%, es decir, un nivel muy alto de participación. Las municipales de Uruguay del 27 de septiembre que tuvieron un nivel de participación del 86%, también muy alto y dentro del promedio. Y también del domingo pasado en 2 estados de México, Coahuila e Hidalgo, donde el nivel de participación fue del 49%, uno dice bajo, sí, pero es que es 3 puntos por encima del promedio, o sea, en esos estados se votaba alrededor del 45 al 46 y en esta ocasión fue del 49. Entonces América Latina nos demuestra de que, salvo en el caso de República Dominicana, o se ha mantenido el nivel de participación en niveles altos o incluso aumentado. ¿Qué va a pasar en Chile? No lo sé, pero sí te puedo decir de que hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero, los aspectos que podrían llegar a hacer caer el nivel de participación electoral en un país como el de Chile, que cuando cambió, creo que fue en el año 2012, de voto obligatorio a voto voluntario, tuvo una brutal caída de la participación electoral. Chile es hoy, junto con Colombia, de los países que en Sudamérica tienen los niveles más bajos de participación electoral. Entonces, ¿qué puede ir en contra de una buena participación en Chile? El miedo a la violencia, el miedo a que si salís te puedas enfermar y te puedas contagiar, o sea, complicar tu salud, el hecho de que el voto no es obligatorio y el hecho de que estamos ante un referéndum y por lo general en los referéndums el nivel de participación es más bajo que en las elecciones presidenciales. Pero hay que tomar en cuenta que Chile en la última elección presidencial estuvo por debajo del 50% y en la última municipal estuvo alrededor del 36%. O sea, ahí hay desafíos muy importantes. ¿Qué puede ayudar a que la gente salga a votar? Bueno, el hecho que de pronto digan, pese a todos estos temas que estamos analizando y desafíos, oye, acá se juega, es mucho lo que está en juego y yo no me quiero perder este momento y por lo tanto quiero ir a votar porque considero que aquí se define el destino de Chile en los próximos 20 o 30 años. Tendremos que ver cuáles son los diferentes factores que van a jugar, en algunos casos en contra de la participación y en otros casos a favor de la participación. Son factores interesantes porque en definitiva parte del debate post plebiscito va a ser la legitimidad que da la mayor o menor participación en el mismo y obviamente si la participación es menor de la esperada o se acerca a los niveles de lo que fue la municipal y no lo que fue, por ejemplo, la segunda vuelta presidencial en Chile, va a ser un elemento de discusión de cuál es el nivel de representatividad de un plebiscito que eventualmente pueda haber movilizado menos personas de la esperada, pero eso lo sabremos este día domingo. Dos elementos que me parece importante, Jorge. Ustedes ya pusieron como un piso y un techo. El piso era la municipal, 36, y el techo, y si se puede superar el techo, del 50, que es la última presidencial, o cerca de ahí. Todo lo que sea por debajo de 36 va a ser realmente interpretado de manera muy, muy crítica. Todo lo que esté entre el 36 y el 40, bueno, va a ser más o menos aceptado. Si se supera el 50%, claramente ahí el elemento de positividad es el que va a quedar resaltado. Y que ese es un elemento en función de la tradición que ustedes tienen de acuerdo a las últimas elecciones, ¿no? Que me parece que es muy importante tomarlo en cuenta. Exacto, y de hecho, Daniel, la segunda vuelta presidencial que se acercó a los 7 millones de votantes aproximadamente,
llamó la atención por su amplio nivel de participación y creo, como tú bien dices, que está el libro abierto para el domingo y esperemos que tampoco haya eventos al comienzo del proceso que puedan desalentar a las personas a ir a votar. Otro elemento interesante de este plebiscito constitucional y de este proceso es, curiosamente, el plebiscito de entrada es con voto voluntario y el plebiscito de salida es con voto obligatorio. Yo nunca entendí cuál era la justificación o cuál era la fundamentación, o lo hacés los dos con voto voluntario o lo hacés los dos con voto obligatorio. Pero creo que haber puesto entrada con voto voluntario y salida con voto obligatorio también genera dificultad para poder entender cuál fue la racionalidad detrás de esta decisión, ¿no? Y es lo que muchos sostienen, que el gran plebiscito nacional va a estar en los próximos 2 años, cuando sea ese plebiscito de salida obligatorio, y en función de cómo se vaya dando la discusión estos 2 años. O sea, este es un libro abierto que hay que ir escribiendo las páginas porque son muchas las aristas frente al tema. Con una última característica que es inédito. Este año que arranca, 2021, Chile se convierte en el laboratorio mundial más importante de elecciones en proceso de pandemia. ¿Por qué? Porque va a tener un sinnúmero de procesos electorales a lo largo de todo el 2021 en diferentes etapas de pandemia. Si a eso le sumas la del plebiscito del 25 de octubre, no hay otro país en el mundo que va a tener tantas elecciones en un periodo tan corto en diferentes etapas de pandemia, por un lado. Y por el otro lado, es un proceso inédito, porque vas a tener un proceso, si es que se aprueba el sí el 25 de octubre, vas a tener un proceso de elaboración constitucional que va a ir en paralelo con todas estas elecciones, pero a su vez con la elección presidencial y congresual de fines del 2021, un nuevo presidente y un nuevo Congreso tomando posesión en marzo del 2022, y después de eso, eventualmente, el plebiscito o referéndum de salida que tendrá lugar en el segundo trimestre del 2022. Es decir, un presidente y un Congreso que asumen sin tener claridad con qué constitución van a tener que gobernar la mayor parte de su periodo. Esto es también inédito y habrá que ver cómo se manejan ambos procesos. Súmale, Daniel, por primera vez elección de gobernadores regionales, que son los que hoy se conocen en Chile como los intendentes, que son de exclusiva confianza del presidente, y efectivamente la pandemia movió todo el calendario y hace que algo que inicialmente era pensado que el nuevo presidente asumía con probablemente ya la discusión ventilada y con el término de la discusión constitucional, todo se fue en definitiva posponiendo por razones de la pandemia. Y ya que tú hablas de este laboratorio y de esta cantidad de elecciones, vámonos a la última parte de este programa, la sobremesa, que es un espacio de conversación distendido, relajado del Centro de Estudios Internacionales, con América Latina en general. Tú bien sabes, Daniel, que América Latina siempre se discute si es de derecha o es de izquierda. Hace más de una década se hablaba siempre de esta marea rosa, cuando se consolidaron los gobiernos de orientación de izquierda o centro-izquierda en la región, y a partir del 2015, con las elecciones de Macri, segundo periodo del presidente Piñera, Duque, PPK en Perú, etcétera, se habló de un giro hacia la derecha. Pero hoy día vemos que eso también se está nuevamente invirtiendo con, por ejemplo, las elecciones de Bolivia. Y tú, en tu experiencia como politólogo, quiero que nos des esa mirada primero de cómo se comporta América Latina, por qué hablamos de esto de derecha, izquierda, de la marea rosa, y cómo viene este superciclo para el próximo periodo. Jorge, esto daría para un programa únicamente en esto, porque es fascinante. Fíjate, con las elecciones del domingo pasado en Bolivia y el plebiscito constitucional de este domingo en Chile, arranca lo que yo he llamado un nuevo superciclo electoral en América Latina. Desde el 18 de octubre del 2020 a fines del 2024, todos los países de América Latina en estos 4 años van a celebrar sus elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, cuando uno mira la región, en estas primeras 2 décadas que encuentra, del 2000 al 2014, todo en América Latina, pero fundamentalmente en América del Sur, muy, muy concentrado en gobiernos o de centro izquierda o de izquierda. Pero tenías a México gobiernos en el 2000 de derecha o de centro derecha, con el triunfo
de Fox con el PAN, que ponía fin a más de 70 años de hegemonía del PRI. O sea, mientras América del Sur giraba al centro izquierda y a la izquierda, México había girado al centro derecha. A partir del año 2015, con el agotamiento de estos gobiernos, comenzás a ver un giro. Macri en el 2015 en Argentina, PPK en el 2016 en Perú, Piñera en el 2017 en Chile y 2018 Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia. Giro al centro derecha o a la derecha en América del Sur y curiosamente en el 2018 México que gira al centro izquierda con Andrés Manuel López Obrador. Y ahí se pensó de que, bueno, América del Sur, así como había tenido gobiernos largos de centro izquierda, 3 gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, 4 gobiernos del PT en Brasil, 3 gobiernos de los Kirchner en Argentina, 14 años de Evo, etc., iba a tener gobiernos largos del centro derecho a la derecha. Y lo que estamos viendo es que no es necesariamente así. ¿Qué vaticino? Vaticino una región mucho más heterogénea, sin una tendencia ideológica clara, con gobiernos más cortos, que se desgastan más rápidamente, con presidentes que van a llegar en su gran mayoría en minoría frente a los congresos, lo cual va a ser muy complicada la gobernabilidad, y por el otro lado, con situaciones o países con altos niveles de polarización. ¿Por qué? Porque estas elecciones van a tener lugar en un contexto económico-social súper grave, con una América Latina que ha tenido una caída brutal en su economía, con aumento de pobreza, aumento de desigualdad, destrucción de empleo. Si eso no se maneja adecuadamente, puede abrir espacios para más polarización, más populismo y eventualmente, como decía, un mayor nivel de fragmentación. El tema central, el desafío central de los próximos años es cómo mantener la gobernabilidad democrática, porque también ya comenzamos a ver en las protestas sociales que habían estado muy presentes a fines del 2019 y que luego fueron mandadas a cuarentena por la pandemia, ya comienzan a surgir en varios países de la región. Y una gobernabilidad muy compleja con desafíos muy importantes, con una combinación de ciclo económico-social con ciclo político-electoral en los próximos 4 años. Se me viene a la mente para otro programa, Daniel, la debilidad institucional endémica que tiene nuestra región y cómo también este periodo de estancamiento económico de los últimos 6 años ha ido de la mano con el aumento de la violencia, de las protestas en nuestra región, que lo hemos vivido en Chile, lo vimos en Ecuador el año pasado, en Bolivia, etc. Se me viene a la mente, Daniel, el tema de la debilidad institucional endémica que hay en América Latina y cómo también los últimos 6 años de estancamiento económico en la región van de la mano con el aumento de las protestas, del malestar social y de la violencia, que lo hemos visto en Chile, pero también en Ecuador, en Bolivia, en Costa Rica y en otras latitudes. Quiero agradecerte, Daniel, por tu participación hoy día en la sobremesa, donde pudimos hacer una mirada rápida, pero muy profunda, de lo que está ocurriendo en América Latina, de las elecciones, de los recientes resultados en Bolivia y si quieres tú alguna reflexión final para ir despidiéndonos. Muy breve, Jorge. Mira, estamos arrancando. América Latina está iniciando una década que es clave. De lo que hagamos va a depender mucho de lo que América Latina pueda tener como resultados en los temas. 1, está en juego si América Latina va a tener otra década perdida o no en lo económico. O sea, ya desde el 2014, con la caída de los precios de los commodities, el crecimiento económico comenzó a caer, promedio regional estoy hablando, después hay muchas diferencias dentro de los países, así que un riesgo muy importante, si no hacemos bien nuestro trabajo, es que tengamos otra década perdida en lo económico. Devastadores retrocesos en materia de desarrollo humano. Esta pandemia y las medidas y las crisis múltiples que vienen asociados a ella, están haciendo que de nuevo la pobreza esté aumentando, nos vamos a acercar al 37, 38, si no lo manejamos bien incluso al 40%, la desigualdad lo mismo está aumentando y una destrucción muy importante del empleo, que es un elemento fundamental. En una región que prepandemia ya tenía el 53% de informalidad en el empleo. Y lo tercero, si no hacemos bien la tarea en materia de
los sistemas políticos y de la democracia, podemos experimentar retrocesos muy importantes o deterioros muy importantes en cuanto a la calidad de la democracia. Así que es mucho lo que está en juego. Si a eso le agregás que el 2030 era la fecha de corte para poder avanzar en materia de los objetivos del desarrollo sostenible, Agenda 2030, Naciones Unidas, vemos la importancia fundamental que tiene. Además, en el plano internacional, si América Latina no recupera su nivel de diálogo interregional, si América Latina no recupera su institucionalidad regional, hoy muy polarizada y muy disminuida, también vamos a ir perdiendo la capacidad de visibilidad y de relevancia en la escena internacional. Así que es mucho lo que está en juego en esta década y depende fundamentalmente de lo que nosotros, los latinoamericanos, podamos hacer para poder enfrentar de manera eficaz y oportuna esta multiplicidad de desafíos. Muchas gracias, Daniel, y a todos quienes nos acompañaron hoy día en un nuevo capítulo de La Sobremesa. Que tengan buen fin de semana.